Entonces, en esta práctica de nombrar éteres, primero identificamos la cadena principal. Es este aquí, 1, 2, 3 carbonos. Entonces se nombra propano, perdón. Y tenemos aquí 2 carbonos, entonces et. Y el oxígeno, entonces etoxi. Toxipropano. Y aquí la cadena más larga es el benceno. Entonces escribimos benceno. Y tenemos la cadena más corta, tiene un solo carbono, entonces met. Y el oxígeno, entonces metoxi. Metoxibenceno. Listo. Tenemos otra práctica de dibujar éteres e identificar los isómeros. Entonces aquí tenemos en el B y el C tiene el nombre común, pero nosotros utilizamos el nombre IUPAC. Para A, Rebeca, ¿qué quiere que yo dibujo? Bueno, yo lo dibujé así. Dibujé CH3, enlace CH2, un oxígeno y luego el butano, que serían 4 carbonos. Ups, perdón. Ok, le explico, este tiene el nombre de etoxi. O 1-etoxibutano. ¿Ok? Entonces, para dibujar 2-metoxibutano, lo que vamos a hacer primero es empezar con el butano. Entonces, vamos a hacer el CH3, CH, CH2, CH3. Y ese dice 2-metoxi. Entonces, en carbono 2 del butano, voy a poner oxígeno y met indica un solo carbono. ¿Podemos ver la diferencia? Profe, en el caso de ese oxígeno, del carbono que va a la par del oxígeno, no se podría poner abajo, tendría que ir a la par del oxígeno. Okay. ¿Abajo dónde? Debajo del carbono 2. No. El carbono, el CH3, el grupo metilo que yo tengo en anaranjado, tiene que estar enlazado al oxígeno. Si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, voy a tratar de dibujar lo que yo pienso que usted describió. En ese caso. Okay. Este compuesto existe, pero este tiene el nombre, es un butano, porque la cadena más larga tiene 4 carbonos. Entonces empezamos con butano. Este es tenemos aquí el alcohol. Entonces
voy a cambiar butano a butanol. ¿Ok? El OH sí existe en carbono 2, entonces es 2-butanol. Y tengo un grupo metilo, entonces será el 2-metil 2-butanol. ¿Está bien? Ujú. Está bien, profe, gracias. Mucho gusto. Ahí estamos aprendiendo. Es muy importante que ustedes dan permiso a hacer errores. Hay que hacer el error, identificar el error y aprender cómo arreglarlo. Y así es como aprendemos como humanos. Bueno, entonces voy a borrar esos otros. Y vamos a tratar con el 3-metil-2-butanol. Entonces, voy a empezar con el butanol, o bueno, el but con 4 carbonos. Entonces voy a poner, puede ser que empezamos solo con los carbonos y llenamos con hidrógenos después. Entonces, aquí yo tengo but, 4 carbonos. Ah, es butanol, entonces hay un grupo OH, donde se ubica en carbono 2, porque es 2-butanol. Entonces voy a poner aquí en carbono 2 el OH. Okay. También indica que tengo el 3-metil. Entonces voy a poner en carbono 3 este. Ahora voy a llenar con hidrógenos mi cadena principal. Para que cada carbono tiene exactamente 4 enlaces covalentes. La pregunta, entonces aquí primero tenemos que dibujar los dos. Y ahora queremos saber si representan isómeros estructurales o no. ¿Para qué son isómeros? ¿Qué tiene que ser igual? Entonces, un isómero tiene, esos van a tener la misma fórmula. ¿Ok? Para que sean estructurales, este indica que el arreglo de átomos es diferente. Entonces, sin duda, esta parte celeste es diferente porque en uno tenemos el éter y el otro tenemos el alcohol. Pero para que son isómeros deben tener la misma fórmula. Entonces vamos a identificar cuántos carbonos, hidrógenos y oxígenos en cada compuesto. En el 2-metoxibutano, ¿cuántos carbonos tenemos? 5. Muy bien. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 12. Muy bien. Y un solo oxígeno. En el caso del 3-metil-2-butanol, vamos a ver cuántos carbonos, hidrógenos y oxígenos tenemos. Carbonos hay. 5. Hidrógenos hay. 12. Muy bien. Y un solo oxígeno. Entonces, la fórmula es igual
en los dos compuestos y sin duda el arreglo de los átomos es diferente. Es decir que, en uno, el oxígeno está enlazado a 2 carbonos. En el otro, el oxígeno está enlazado a un solo carbono. ¿Ok? Entonces, sí, son isómeros estructurales. Ugh. Abreviado. Ok, ahora, un hexanol. ¿Cómo puedo dibujar este? X me indica que tengo ¿cuántos carbonos? 6. 6. Entonces voy a poner mis 6 carbonos. Tengo un hexanol. Ol indica que tengo ¿cuál tipo de sustituyente? OH. OH. ¿Y en cuál carbono? 1. Número 1. ¿Es importante que carbono 1 es a la izquierda o a la derecha? No. Puedo elegir cualquiera. Yo, solo porque quiero, voy a poner el OH aquí. Vamos a notar que también puedo poner el OH orientada hacia arriba o hacia abajo. También puedo poner el OH en este lado. ¿Ok? Tengo mucha flexibilidad. Y nada más. Entonces voy a llenar mis carbonos con hidrógenos para que cada uno tiene exactamente 4 enlaces covalentes. Listo. Ok, dipropil éter. Ok, nosotros vamos a utilizar el nombre IUPAC propoxipropano. Entonces, el raíz es propano. Voy a poner 3 carbonos. 4, y así 3, perdón. Dice propoxi, entonces hay un oxígeno enlazado a otros 3 carbonos. Y no veo nada más, entonces voy a llenar con hidrógenos. Ok. ¿Cuál es la fórmula del un hexanol? ¿Cuántos carbonos? 6. Muy bien. ¿Cuántos hidrógenos? 14 y un solo oxígeno. En el caso de propoxipropano, ¿cuántos carbonos? 6. ¿Cuántos hidrógenos? 14. 14 y un oxígeno. Entonces, eso está bien. Ok. Brenda, ¿usted puede avisarme cómo dibujar 2-metil-2-propanol? Primero hay que poner 3 carbonos. Me indica que hay 3 carbonos. Muy bien.
El 2 lleva OH Ujú. y también un metil. Y lo demás se llena con hidrógenos. Ta, ta, ta. Listo. Ok, dietil éter, que nosotros utilizamos el nombre de toxi. Profe, en el examen va a salir con el nombre UPAC. Siempre. Ujú. Ok. Ok, para etoxietano, ¿cómo se puede dibujar esa estructura? Sería el oxígeno en medio. Ujú. Y Ups. 2 carbonos a los lados. Ujú. Ese es el etano y el etoxi. ¿Listo? Ok, fórmula de cada uno. ¿Cuántos carbonos, hidrógenos y oxígenos? Para el 2-metil-2-propanol, ¿qué tenemos? 4. Carbonos, hidrógenos. 10. Ujú, y un solo oxígeno. Para el etoxietano, ¿cuántos carbonos? 4. Ujú, hidrógenos. 10. 10 y un solo oxígeno. Entonces, esos también son isómeros estructurales. ¿Preguntas aquí? No. No. Ok, muy bien. Ok, hay muchas propiedades físicas de alcoholes, fenoles y éteres. Entonces, ahora, por unos diapositivas, vamos a identificar tendencias en punto de fusión, en solubilidad en agua y también, principalmente esos dos. También hay tendencias de viscosidad, pero ese no es tan importante para el curso. Más que todo, punto de fusión o punto de ebullición y solubilidad en agua. Una de las características más importantes de un alcohol es si es un alcohol primaria, secundaria o terciario. Entonces, un alcohol primario, se encuentra enlazado a un carbono que tiene 2 hidrógenos. ¿Okay? En el caso de un alcohol secundario, el OH está enlazado a un carbono con un solo hidrógeno. Es decir, que el carbono enlazado al alcohol tiene 2 otros carbonos, entonces es secundario. Y el terciario, tenemos el grupo OH está enlazado a un carbono sin hidrógenos, porque el carbono está enlazado a 3 otros carbonos. Por eso se llama terciario. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Ok, entonces ustedes rápidamente van a clasificar el alcohol A, B y C como primaria, secundaria o terciaria. En 30 segundos puede hacerlo.
Entonces, para A, ¿qué quieren? ¿Cómo quieren clasificar este? Sería primario. B. ¿Cómo se clasifica? Secundario. Es terciario porque este carbono aquí está enlazado a 1, 2, 3 carbonos diferentes. Es un carbono sin un hidrógeno. ¿Ok? Y aquí tenemos el carbono enlazado al oxígeno, enlazado a 2 otros carbonos. Entonces, este es secundario. ¿Está bien? Creo que no entendí muy bien. Ok. El alcohol siempre está enlazado a un carbono. La pregunta es, ¿el carbono está enlazado a cuántos otros carbonos diferentes? En el caso de primaria, este carbono está enlazado a un otro carbono. Ese se hace primaria. En el caso de secundario, primero identificamos el carbono enlazado al alcohol y vamos a ver a cuántos otros carbonos está enlazado. Este tiene 2 enlaces con otros carbonos, entonces es un alcohol secundario. Y en el caso de terciario, primero identificamos el carbono enlazado al alcohol y vemos, está enlazado a 1, 2, 3 carbonos diferentes, entonces se llama terciario. Ok. Ahora sí. Gracias. Entonces con A, primero identificamos, este es el carbono enlazado al oxígeno, al OH. Este carbono también se enlace a un otro carbono, es primario. En este caso, identificamos primero, ese es el carbono enlazado al oxígeno. También está enlazado a 1, 2, 3 carbonos diferentes. Entonces se llama terciaria. En el caso de compuesto C, ese es el carbono enlazado al oxígeno. También está enlazado a 1, 2 carbonos diferentes, entonces se llama secundario. ¿Ok? Ok. Gracias por darme la oportunidad de mejorar la explicación. Entonces, la diferencia en el punto de fusión entre alcoholes y éteres, esa diferencia primariamente es por la cantidad de puentes de hidrógenos
entre dos o más moléculas. Entonces, en este primer caso, tenemos el metanol. Y lo que podemos ver es que un puente de hidrógeno solo puede formar entre un par de electrones en oxígeno, bueno, nitrógeno, oxígeno o flúor. En este caso, estamos enfocados en el oxígeno. Y un hidrógeno enlazado a nitrógeno, un hidrógeno enlazado al oxígeno o un hidrógeno enlazado entre el flúor, con el flúor, ¿ok? Entonces necesitamos ambos. Los electrones no enlazados. De nitrógeno, oxígeno o flúor. Y el hidrógeno enlazado a nitrógeno, oxígeno o flúor para formar puentes de hidrógeno. Entonces, en el caso de metanol, vemos, el rojo es oxígeno, el gris es hidrógeno y el negro es carbono. ¿Okay? Entonces recordamos esos colores para representar los elementos. Y lo que vamos a ver es que el hidrógeno enlazado al oxígeno puede formar un puente de hidrógeno con este oxígeno aquí. También podemos formar otro puente de hidrógeno entre el hidróxido, el hidrógeno enlazado al oxígeno y un par de electrones no enlazados de otro oxígeno. Okay. En comparación, tenemos el dimetil éter o el metoxi metano. En este caso, bueno, sí, tenemos un par de electrones no enlazados del oxígeno, pero tenemos la ausencia de un grupo OH. No tenemos un hidrógeno enlazado a oxígeno, nitrógeno o flúor. Entonces, este no puede formar puentes de hidrógeno entre otra molécula. Okay. Sabemos que el punto de fusión y el punto de ebullición corresponde a la fuerza de las fuerzas intermoleculares. Entonces, cuando las fuerzas intermoleculares son más fuertes, tenemos mayor punto de fusión, mayor punto de ebullición. Entonces, cuando tenemos la habilidad de formar puentes de hidrógeno y la masa molar de los compuestos son aproximadamente iguales,
anticipamos que el metanol va a tener mayor punto de fusión. Entonces, los puentes dígame. El metoximetano no puede formar puentes porque solo está enlazado con el carbono, no con Correcto. hidrógeno. Correcto, porque aquí hace falta el hidrógeno enlazado a nitrógeno, oxígeno o flúor. Tenemos la ausencia Ok. de este. La ausencia de este. Entonces, el metoxi no forma puentes hidrógeno. Okay. Y podemos anticipar que más puentes de hidrógeno, este va a aumentar el punto de fusión y ebullición. ¿Ok? Profe, eso también va con lo de los enlaces covalentes, el punto de fusión y ebullición. No, enlaces covalentes tiene que ver, cuando tenemos enlaces covalentes más estables, este indica que la molécula no va a participar en reacciones químicas tan fácilmente. Entonces, la cantidad y fuerza de enlaces covalentes determina propiedades químicas. La cantidad y fuerza de las fuerzas intermoleculares como dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, fuerzas de dispersión, se determina propiedades físicas de la molécula. Es una pregunta excelente. Muchísimas gracias por esto. Ok. Profe, de eso nos van a salir preguntas en el examen, ¿verdad o no? Sobre los enlaces covalentes. En este primer examen, no. Ok. Solo, bueno, que tiene que ver con enlaces covalentes será si es saturado o no saturado. Es decir, que si tiene enlaces dobles, bueno, si no tiene enlaces dobles o si tiene enlaces dobles. Si es cis o trans. Solo identificar el tipo de enlaces covalentes. No tiene que interpretar cómo esos enlaces covalentes van a afectar las propiedades químicas. De acuerdo. Muy bien. Ok, aquí tenemos un cuadro. Tenemos una variedad de alcoholes en la primera parte y una variedad de éteres en la segunda parte. En cada caso, tenemos que identificar el número de átomos de carbono, el punto de ebullición y su solubilidad en agua. Toma un minutito para identificar unas tendencias que ustedes pueden notar. ¿Okay? Muy bien, dígalo otra vez para que lo grabo. Usted dijo que El punto de ebullición aumenta con respecto aumenta el número de átomos de carbono. muy bien. ¿Y en ambas familias? Sí.
Entonces, el punto de ebullición aumenta. ¿Cómo se puede explicar este? ¿Por qué la cantidad de carbonos corresponde al punto de ebullición? ¿Cuál es la fuerza intermolecular que está aumentando? Lo voy a poner aquí. Mi explicación es si estamos aumentando solo la cantidad de CH3, CH2, ¿son polares? No. ¿Puentes de hidrógeno? No. ¿Ion dipolo? Absolutamente no. Solo tenemos fuerzas de dispersión. Y es porque hay más fuerzas de dispersión. Okay. Muy bien. Otra tendencia que podemos notar. Sería la solubilidad disminuye conforme aumentan el número de carbonos, de átomos de carbono. Muy bien. Yo siempre voy a dibujar mis flechas en la dirección que aumenta. Entonces, aquí tenemos una tendencia opuesta, como usted había identificado. Entonces, la solubilidad en agua. Solubilidad en agua disminuye conforme aumenta la cantidad de carbonos. ¿Por qué? Esta parte, una cadena de carbonos con hidrógeno. Ups. ¿Qué es? ¿Polar o no polar? CnHm. Cuando solo tenemos carbonos, hidrógenos, es no polar. Ups. Hidrofóbico. Entonces, simplemente estamos aumentando la cantidad de hidrofobicidad de la molécula. ¿Algo más? Creo que no. Okay. Ahora vamos a anotar entre las familias. Voy a elegir, cuando hay 3 carbonos, el punto de fusión es 97 y es soluble cuando estamos en un alcohol. Si es un éter, 3 carbonos tiene punto de ebullición de 8 y es un poco soluble. Y puede ser una comparación parecida para 4 carbonos, 5 carbonos, 2 carbonos, 1 carbono. Bueno, 1 no, pero 2, 3, 4, 5. Entonces, el punto de ebullición de un alcohol
es mayor que el punto de ebullición de un éter. ¿Por qué? No es por el número de hidrógenos, profe. Vamos a ver. Ok. 3 carbonos en alcohol. Tenemos 3, 5, 7, 8 hidrógenos. Y 3 en el carbono. Tenemos 3, 5, 8 hidrógenos. Entonces, esos son isómeros estructurales. Pero el grupo OH puede formar puentes hidrógeno. Y el éter no puede. Okay. Y la solubilidad en agua. Tenemos una tendencia allá también. La solubilidad en agua. Es menos soluble. El Ujú. éter. En el éter. Ujú. Entonces el alcohol es mayor que el éter. Y otra vez podemos justificar este por la cantidad de puentes de hidrógeno. Por el amor. Y listo. ¿Ok? Entonces, podemos anticipar en el examen. Vamos a tener al menos una pregunta que dice, ordene los siguientes compuestos en términos de su punto de ebullición creciente. O ordene los siguientes compuestos en términos de su solubilidad en agua creciente. Algo así. ¿Está bien? Está bien. En general, cuando la cadena de alcanos son no, bueno, dado que las cadenas de alcanos son no polares, la cadena más larga nos da más insoluble en agua. Los alcoholes con menos o igual de 4 carbonos son solubles en agua. Los éteres con menos o igual a 4 carbonos en total son poco solubles en el agua. Okay.
Ok. Tenemos una clase de compuestos que se llama miscibles en agua. Eso indica que cualquier cantidad es completamente soluble en el agua. Por ejemplo, el metanol y el etanol se puede mezclar con el agua en cualquier proporción y los dos van a mezclar. Y es porque tenemos aquí el metanol en agua y es como una fiesta de puentes de hidrógeno. En el caso del metano, sí tenemos la habilidad de formar algunos puentes de hidrógeno, pero hay menos puentes de hidrógeno. Por lo tanto, es poco soluble en el agua porque hay menos habilidad con el agua. ¿Ok? Tenemos aquí punto de fusión y solubilidad, una práctica breve. Ustedes pueden realizar ahora. Voy a pasar el video o a la grabación. Predecir y explicar el punto de fusión y solubilidad relativa de fenol y benceno. ¿Qué dicen? Para recordarles, el fenol es el benceno con un alcohol. ¿Cuál tiene mayor punto de fusión? Bueno, Fenol, fenol, excelente. Y solubilidad en agua. benceno. ¿Verdad? Bueno, no, el fenol. Entonces, si tiene un grupo polar, si puede formar puentes hidrógeno, debe ser más soluble en el agua. Entonces, también el fenol va a tener mayor solubilidad en agua. Ok, ¿cómo se puede explicar que el etanol es soluble en el agua, pero el propano no lo es? Tal vez Rebeca puede ayudarnos en este. Profe, por el puente de hidrógeno, el OH, que Oh. tiene el etanol. Ujú. Y el propano no tiene puentes Ujú. de hidrógeno. Y el propano no forma puentes de hidrógeno. También es no polar. Entonces, propano, hidrofóbico. Muy bien, el etanol es miscible en el agua. Tiene su hidrofílica, es tan hidrofílica que es miscible. Ok, B, el dimetiléter. Oh, dimetiléter. El etoxietano. Es un poco soluble en el agua, pero el pentano no lo es. Toxietano. El etoxietano siempre está como, ay, no sé.
Pero Pero pues, a veces también es un poco indignado. Dice, ¿qué quiere decir? Bueno, otra vez tiene que ver con puentes de hidrógeno. Entonces, solo poco soluble porque puede formar algunos puentes de hidrógeno. Y el pentano siempre es no polar, hidrofóbico. Por ser no polar. Listo. Ok. 1-propanol es soluble en agua, pero el 1-hexanol no lo es. Bueno, ambos son alcoholes. Entonces, no es por su habilidad de formar puentes de hidrógeno, es porque uno tiene solo 3 carbonos y el otro tiene 6 carbonos. Y sabemos que con más carbonos es menos soluble porque la cadena hidrocarburo es no polar y no puede formar puentes de hidrógeno. Entonces, más carbonos, menos soluble. Listo. ¿Preguntas aquí? yo creo que no, profe, solo que hay como que sabérselo bien, porque si no, no sabe por qué. Sí, es el por qué que es importante. Ujú. Ok, tenemos varias reacciones de alcoholes, incluyendo deshidratación. Des es como quita, hidra es agua, como hidroeléctrico, electricidad a partir del movimiento de agua, entonces hidro, agua. Entonces, deshidratación, vamos a quitar agua del compuesto. Entonces, aquí tenemos un alcohol con ácido, que es el catalizador, y calor. Se puede eliminar el grupo OH y un hidrógeno del átomo anterior para producir el agua y un alqueno. ¿Okay? Principalmente, el producto va a tener la configuración trans. ¿Okay? En el caso de un alcohol primario, vamos a tener un mecanismo que se llama E2. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, CH2, y no importa que tenemos a este lado. ¿Okay? Y lo que puede suceder, tenemos un protón disponible aquí. Voy a llamarlo de verdad HA. Un ácido, cualquier ácido. El oxígeno tiene electrones no enlazados que pueden atacar el protón del ácido.
Así producimos. Este aquí, que tiene carga positiva y ups, la base conjugada del ácido. La base conjugada del ácido puede desprotonizar este. Entonces se rompe el enlace covalente que va a formar un enlace doble, pero el carbono solo puede tener 4 enlaces. Entonces se rompe este enlace también. Y como resultado tenemos el producto. Más agua. Y vamos a notar que el ácido sigue siendo igual antes y después de la reacción. Por lo tanto, se llama un catalizador. Hace la reacción más rápida y no está consumido por la reacción. Ok, ahora tenemos un alcohol secundario o terciario. Entonces aquí no, sí, voy a poner este CH2. Aquí voy a poner el H. Y así. Okay. En este caso, empieza igual. Tenemos nuestro ácido. Y el alcohol va a tomar el protón del ácido, resultando aquí. En este caso, lo que va a suceder es el agua simplemente va a salir. ¿Ok? Dice adiós. Chao. Y la razón que este puede suceder es que el carbocatión que va a resultar está estabilizado por esos enlaces. Básicamente, un enlace covalente contiene electrones. Por el amor. Enlazados. ¿Qué está pasando con esta computadora?
Ok, electrones enlazados. Ustedes tienen que saber que eso es lo que estoy diciendo. Estabilizan el carbocatión. Ok. Entonces, en el caso de un carbono o un alcohol primario, la estabilidad no es suficiente para formar el carbocatión. En el caso de un carbono secundaria o terciaria, tenemos más carbonos con hidrógenos en la posición alfa, es decir, un carbono lejos del carbocatión que puede estabilizar el carbocatión. Y después el ácido va a atacar un hidrógeno resultando en el producto final. No tengo espacio, entonces voy a ponerlo aquí. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos una regla de Zaitsev. Entonces, cuando estamos haciendo la deshidratación, vamos a quitar el hidrógeno del carbono con menos hidrógenos. Les voy a explicar con este ejemplo. Vamos a hacer la deshidratación del 2-butanol. Okay. Si tenemos 2-butanol, aquí, este tiene dos opciones. Con un ácido y calor puede resultar en 2-buteno o puede producir el 1-buteno. Es más estable el intermedio, en el paso anterior, formar este producto. Es el producto principal. 90% del producto final será el 2-buteno y solo 10% del producto final será el 1-buteno. ¿Okay? Y ese es, okay. Y ese será principalmente trans. También alcoholes pueden formar éteres. Entonces tenemos dos alcoholes, se mezclan con ácido y calor y ese formar
un éter. En este caso es el metoximetano. También es posible realizar la combustión de un alcohol. Entonces, cualquier alcohol que queremos puede ser C2H6O. Combustión indica que se reacciona con el oxígeno. Y en el caso de combustión completa, vamos a producir, ¿qué? Solo hay dos productos de combustión completa. Al menos de un hidrocarburo o un alcohol o éter. Es el dióxido de carbono y el agua. Como siempre, hay que balancear. Entonces, 2 carbonos en los reactivos, debemos tener 2 en los productos. 6 hidrógenos en los reactivos, debemos tener 6 en los productos. Y yo veo que actualmente en los reactivos tenemos 3 oxígenos. Actualmente en los productos tenemos aquí 4 más 3 es 7 oxígenos. Entonces necesitamos 4 oxígenos más. Entonces voy a poner aquí un 3 para que tenemos 7 oxígenos. ¿Está bien? Entonces, por favor, practicar la identificación de una reacción de combustión completa o incompleta. Cuando tenemos combustión incompleta, hay 2 opciones. Puede resultar en monóxido de carbono y agua, o puede resultar en carbón y agua, o yin. Entonces, por favor, practique escribir reacciones de combustión y balancear reacciones de combustión. También tenemos oxidación. Por ejemplo, un alcano se oxide para producir un alcohol se oxide para producir un aldehído, en el caso de un alcohol primario, y un aldehído puede oxidarse para producir un ácido carboxílico. Si vamos al revés, un ácido carboxílico se reduce para producir un aldehído. Un aldehído se reduce para producir un alcohol primario y un alcohol primario se reduce para producir un alcano. Entonces, con las reacciones de alcoholes, de oxidación, podemos utilizar para dibujar el producto de la oxidación completa. Entonces, la más cantidad de oxidación posible para 2-propanol y 2-metil-2-propanol. Entonces, 2-propanol tiene el grupo OH aquí. Podemos realizar oxidación y tenemos
otro enlace entre el carbono y el oxígeno. ¿Ok? Si tenemos el 2-metil-2-propanol, y tratamos de hacer oxidación, este no reacciona. Porque el carbono enlazado al oxígeno ya tiene 3 enlaces con otros carbonos y esos no van a romper. Entonces, para oxidación, vamos a eliminar H para formar más enlaces entre carbono y oxígeno. En el caso de reducción, vamos a agregar H2 para eliminar enlaces entre carbono y oxígeno. ¿Okay? Son procesos opuestos. H2 es enlaces entre. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un poco de la vida diaria, la oxidación de alcoholes y el ejercicio. Entonces tenemos el ácido láctico, es un alcohol secundario, y tenemos el ácido carboxílico al final, por lo tanto se llama ácido láctico. Tenemos una enzima, el lactato deshidrogenasa, que se oxide el ácido láctico, el ácido pirúvico. Entonces el grupo OH se oxide a una cetona. Entonces, el ácido láctico es un producto de glicólisis, que es el proceso de liberar energía de la glucosa. Ese es algo que tiene que hacer en las células cuando estamos haciendo ejercicio. Tenemos que elevar la tasa de glucólisis. Entonces, vamos a producir más y más ácido láctico. Cuando hay alta concentración del ácido láctico, ese resulta en dolor en los músculos. Hacemos la conversión del ácido láctico a ácido pirúvico. Esta conversión, aunque no se puede verlo aquí, requiere oxígeno, porque la verdad es que la conversión es un poco más complicado. Entonces, cuando tenemos gente en buena condición, eso puede enviar más oxígeno a sus músculos más rápidamente. Por lo tanto, la conversión del ácido láctico a ácido pirúvico es más rápido y ellos tienen menos dolor muscular después de hacer ejercicio. Okay. Con tiempo, el ácido pirúvico está utilizado en otros procesos de oxidación, resultando en dióxido de carbono y agua. Entonces, ácido pirúvico también puede incorporarse en el ciclo de ácido cítrico, que es utilizado para producir ATP y energía que se puede utilizar en la célula. Okay. Tenemos también oxidación de tioles y este afecta la formación de colochos en el pelo. Entonces, cuando tenemos una cadena de proteína, contiene grupos de cisteína. Esos son aminoácidos que tiene el tiol. Cuando realizamos oxidación,
una proteína, una cadena de proteína puede formar un puente disulfuro con otra cadena de proteína y este va a liberar agua. Entonces, tenemos, por ejemplo, una persona aquí con el pelo liso y recto. Hacemos reducción para romper los puentes disulfuro y tener la cisteína libre. Después utilizamos algún mecanismo para poner ondas en el pelo y agregamos un producto químico para oxidar de nuevo las cisteínas para formar nuevos puentes disulfuro. Y esos van a mantener la forma del colocho en el pelo. Y también podemos realizar ese proceso al revés cuando hay una persona que tiene pelo rizada y quiere tener pelo liso. Puede hacer la reducción de esos enlaces de puentes de disulfuro, librando aquí con la plancha, hace el pelo muy recto y agregan un producto químico o hace solo el calor para realizar la reducción y formación de puentes disulfuro y mantenga el pelo liso. Hay muchas reacciones de alcoholes. En este caso, vamos a practicar la formación con un alcohol. ¿Qué está pasando? Ok. Entonces tenemos el alcohol, un ácido catalítico y calor. Entonces, este debe formar una reacción de deshidratación. Vamos a ver si ustedes pueden anticipar el producto de cada uno de esos. Ok, entonces lo que vamos a hacer es formar deshidratación. Entonces, hay que eliminar agua y formar un enlace doble. Si regresamos en las notas, vamos a notar que es mejor formar el enlace doble en el interior de la cadena que al final de la cadena. ¿Por qué? Vamos a quitar el hidrógeno del carbono con menos hidrógenos para formar el enlace doble. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es un alcohol primario. Entonces de verdad solo tenemos una opción. Vamos a formar un enlace doble aquí más agua. ¿Okay? Entonces deshidratación produce enlace doble y agua. Okay. En el caso de B, tenemos dos opciones. Cuando se elimina el OH como agua, podemos formar el enlace doble aquí o el enlace doble allá. Okay. Entonces aquí voy a poner dos productos posibles. Será este. O puede ser este. ¿Cuál será el producto principal? El producto principal elimina el hidrógeno
del carbono con menos hidrógenos. Entonces puede ser que se elimina este o puede ser que se elimina uno de esos para producir este enlace doble. ¿Ok? Profe, ¿y el OH por qué se elimina? Porque vamos a eliminar el agua. Ah, En los casos. Perdón. Gracias por recordarme. Ok. Este caso, ese es como aproximadamente 90%. Entonces es el producto principal y este es solo como 10%. Entonces ese es el producto principal. ¿Ok? En el caso de C, podemos ver que la molécula es simétrica. Entonces, solo tenemos una opción. En el C, vamos a producir el ciclo XN y agua. ¿Ok? En el D tenemos dos opciones. Podemos producir este y agua o podemos producir este y agua. ¿Cuál es el producto principal? Este será el producto principal. profe, ¿cómo saben dónde va el enlace? El enlace va a formar entre el carbono que tenía el alcohol y un vecino. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, aquí el carbono que tenía el alcohol y el vecino. Alcohol que tenía el alcohol, el carbono que tenía el alcohol y el vecino. Y ese primero no tiene dos productos, digamos, porque sería lo mismo. Correcto. Ok. Solo tenemos una opción. El carbono enlazado al oxígeno, este, solo tiene un vecino, entonces, come on. Este carbono enlazado al alcohol solo tiene un vecino, entonces esa es la única ubicación para un enlace doble. Aquí tenemos un carbono enlazado al alcohol, tiene dos vecinos. Entonces hay dos opciones. Este, aquí, o este, aquí. ¿Ok? El enlace doble más como sustituido forma el producto principal. ¿Por qué? Para formar el enlace doble hay que eliminar un hidrógeno. Y es más estable eliminar un hidrógeno al carbono más sustituido. ¿Okay?
Ok. Muy bien. Es que ahí venían como unas prácticas y entonces decía que identificara si era orgánico o inorgánico. Perdón, no escuché. De- ¿Y era Se qué? identifican si es solo por el... digamos, es que hay una práctica que decía que identificara si era orgánico o inorgánico. Ok. Y entonces tengo la duda de cómo es, digamos. Ujú. Ok, entonces un compuesto orgánico, ese tiene que ver con capítulo 11. Ajá. Un compuesto orgánico solo va a tener elementos no metales. Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, flúor, todos los halógenos, azufre, ya dije nitrógeno, fósforo, ¿ok? Son los más comunes. Cuando es inorgánico, vamos a tener un no metal y un metal. Ok. Entonces, si hay como un azufre y un flúor juntos, es un orgánico, ¿Y nada más? ¿sí? Ugh. No se puede. Bueno, nunca he visto este compuesto. Es Lo que vio en el libro. sí, es que venían unas prácticas ahí, pero yo pensé que los orgánicos eran todos los que tenían carbono y hidrógeno, Sí, ujú. pero Los, venían pero otros que es no. posible, por ejemplo, el tetracloruro de carbono o tetracloruro de metano. Este es orgánico, aunque no tiene hidrógeno. Ah, ok. Es nada más revisar si es metal o no metal. Sí, para ustedes yo pienso que es suficiente decir que si contiene un metal es un no orgánico, aunque técnicamente también hay organometálicos, pero no se preocupe por eso, ¿ya? Estamos en introducción a bioorgánico. Entonces, mantenemos como ejemplos sencillos. Ujú. Ok. Sí, profe, es que por el momento es como lo que tenía duda, porque no me quedó como muy claro eso cuando estaba ahí estudiando. Ok. Bueno, si usted tiene, por ejemplo, el número de pregunta específico, puedo ponerlo aquí y hablamos. Voy a ver si lo encuentro. Es que mi computadora a veces como que no me ayuda. A ver, aquí vienen unas. Venía, por ejemplo, cloruro de potasio. Eso es un inorgánico. Entonces, si tenemos el nombre cloruro de potasio, ese utiliza nomenclatura de compuestos inorgánicos, porque indica que el cloruro es, entonces tenemos, cloruro es Cl negativo, potasio es K positivo, entonces tenemos KCl, es un inorgánico. Ok. Perdón, cuando usted dijo antes usted dijo antes potasio o fósforo. No, potasio. Bueno, ok. No, cuando estaba hablando del fluoruro, o Ah, tal vez es posible, ya estoy pensando que tal vez usted había dicho algo así, y este sí es inorgánico, y yo estaba pensando en este, que no sé si existe, pero ah, fue por como un error mental mío.
No, yo creo que no. Ujú. Ok. Profe, es que aquí, por ejemplo, sale H2SO4. H2SO4. Ujú. ¿Y cuál es el nombre de este compuesto? ¿Usted recuerda de química general? Es como sulfuro de hidrógeno o algo así. O Es- sulfato. muy bien. Así. Este es el sulfato Ajá. y entonces este es el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Y, bueno, este supongo que es inorgánico, aunque solo no metales. Es que el hidrógeno, sí, el hidrógeno es un no metal. Es un bicho raro, de verdad, el hidrógeno. Entonces, orgánico porque no contiene carbono. Ok. Sí, cualquiera de los cositos, digamos, se me fue de las fórmulas, Ujú. eh, traen carbono, y eso quiere decir que es orgánico. Si usted ve a carbono, es orgánico. Yo pienso que hay una excepción porque este es el ácido carbónico. Y estoy pensando que ese también es inorgánico. Es porque tenemos el ion carbonato. Y yo pienso que ese es inorgánico. Ok, ok. Y si hay solo un elemento como el yodo, sería inorgánico también. Sí. Ujú. Por ejemplo, este o el oxígeno. Profe, en el examen nosotros podemos tener una tabla periódica. Oh, absolutamente. Ok, Absolutamente. Siempre deben tener una tabla periódica a la par. Puede tener, es un examen que ustedes van a realizar en casa. Entonces, yo espero que cada uno hace como un formulario que tiene, por ejemplo, regresamos aquí, pienso que era en este. Bueno, en el segundo examen, por ejemplo, esos nombres, puede tener esos en un formulario. ok. Profe, entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacer el examen? 1 hora. 1 hora. Ujú. No, pero es en línea, entonces. Sí, entonces lo que ustedes van a hacer es descargar el examen. Ajá. Bueno, de verdad estoy considerando tener dos partes. Una parte de elección múltiple que puede realizar directamente en el aula virtual y segunda parte que es respuesta completa o completar en que ustedes van a descargar su examen única, una diferente para usted y Brainer, Ajá. pero escribir sus respuestas en un papel con un lápiz o lapicero, tomar fotos y subir las fotos pegados en un documento de Word. Ok. Y todo eso hay que hacerlo en 1 hora, digamos. Ese es el tiempo que tendríamos. Sí. Ujú. De acuerdo. Sí, Entonces profe, será por el momento. separado en dos partes. Por ejemplo, digamos que de 9, no, de 10 a 10:30 será elección múltiple con Ok. no sé cuántas preguntas. De 10:30 a 10:50 será la respuesta esté completa. Ujú. Ok, de acuerdo, entonces, profe.
Yo creo que por el momento es lo que tenía como duda ahí que no tenía muy claro. Ok. Muy bien. E igual y si no mañana hablamos más. Absolutamente. Gracias, profe. Con mucho gusto.